Hola, ¿qué tal? En este capítulo de Alopeladas estamos con la doctora María Belén, tricóloga del Centro Alopecia, consultora internacional de tricología, que nos va a despejar dudas sobre la alopecia femenina. ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fiorella? Un placer tenerte aquí. No, gracias a ti por atenderme. Un poco quería preguntarte preguntas frecuentes sobre la alopecia y también un poco ya más definidas, entrando que un poco a mí me interesa saber y también yo creo que al público también les va a interesar saber cuáles son las alopecias más frecuentes de la mujer, qué tan frecuente es la calvicie femenina o la caída de pelo en la mujer, que yo creo que a veces se duda o quieren negarse. Entonces comencemos por ahí. Yo creo que qué tan frecuente es la caída de pelo en la mujer. Ok. Más o menos la estadística dice de cada 10 mujeres, 6 pueden llegar a tener algún tipo de alopecia o caída del cabello. Es más común verla en mujeres adultas después de la menopausia. Por eso es que damos mucho por sentado a la enfermedad en la adultez, porque vemos que todas las mujeres después de la menopausia van a tener un afinamiento del cabello, cuando en realidad es una enfermedad, se conoce como alopecia senil, ¿no? Pero también hay muchos casos, que son los que yo veo acá, que son niñas que empiezan desde los 12, 13 años y que van a tener una alopecia muy notoria a partir de los 30 años, ¿no? Es frecuente. Del 100% de pacientes que yo veo, el 70% son mujeres. La edad es muy variable. Puedo ver mujeres de 25 a 40 años, como también veo edades extremas, ¿no? Eso es algo que ha cambiado, ¿no? Porque antes la mayoría eran hombres, ¿no? Hombres, los que venían a verse, y eso quiere decir que el porcentaje entre mujer y hombre, ¿cuál es ahora? Es casi el 50-50, 50%. O sea, está muy a la par. Y algo que me ha llamado la atención, que lo acabas de mencionar, yo cuando la primera vez que fui a verme, con la negación de que sí, era mi caída posparto, como siempre lo he contado, y que no tenía nada, que era un efluvio, una caída que por semana, me di cuenta que justamente, o sea, con casos muy graves, como tú lo estabas comentando, con niñas sin cabello, con mamás acompañándolas y que acompañaban ese proceso, y que lo tienen que vivir con sus hijas, y sí es importante, creo que lo mencionemos, porque es algo que no solamente, por más que se dé en la edad adulta, también se da en niñas. ¿Cuál es el porcentaje de niñas con adultos? En niñas, en realidad, es más común verlo en la adultez. El problema es que damos por normalizada la caída de pelo en una niña adolescente, cuando en realidad una niña que tiene calvicie a los 30 años empezó a los 12, empezó en la pubertad. Entonces son niñas que tienen abundante pelo, con gran volumen capilar, que cada año pierden un 10 o 15% de su densidad. Y obviamente cuando llegan a los 20 o a los 25, ahí consultan, porque ya esa caída crónica de más de 10 años les genera un espacio. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer hoy en día en alopecia es concientizar al padre de familia, que uno de los descartes que se le tiene que hacer a un adolescente es una tricoscopía digital. Es un examen que fácilmente, sin ningún dolor o preparación, se va a poder diagnosticar si esa niña va a tener alopecia. Y si es que el padre tiene calvicie y la madre tiene calvicie o tiene un abuelo con calvicie, es un adolescente que tiene que hacerse el examen. Porque esos cuadros de caída poco notoria que se le da y se cesa, porque así funciona la alopecia, son caídas cíclicas que se producen en el año, le va a generar una enfermedad a la larga, ¿no? Cuando en realidad debimos haber instaurado un tratamiento a los 12, a la edad que empezó el proceso de afinamiento. Y cuéntanos un poco, o sea, ¿cuándo es que el papá se tiene que dar cuenta, o la misma adolescente o la mujer cuando se le comienza a caer el pelo, es decir, oye, tengo que ir al doctor? ¿Cuándo es el punto de que tú dices, algo está sucediendo? Claro, es que el punto más llamativo es un espacio. Las entradas se traslucen,
las niñas se levantan una cola y ven espacios en los laterales, se les quema con facilidad el cuero cabelludo. Entonces, para que eso se dé, esa niña tiene 5 años de caída por lo menos. Entonces, ¿cuándo deberían hacerse el examen? Cuando tengan pequeños cuadros de caída estacional al año y tengan un antecedente familiar. No deberíamos esperar al espacio, pero si quieres un signo llamativo, un hueco. Es decir, una entrada difusa con espacios ralos, una pérdida del diámetro de la cola. Ahí es cuando tiene que llamarte la atención. Porque antes, ¿qué te decía un dermatólogo? Si se te caen menos de 100 pelos al día, no es alopecia. Y eso es totalmente errado. Porque yo tengo pacientes calvas que no tienen cabello en la zona superior casi nada y nunca se les cae el pelo. Y te dicen, doctora, a mí no se me cae el pelo. Entonces, no podemos contabilizar la cantidad de pelos para llamarlo una enfermedad. Es si el pelo que cae no crece y ves claros, eso es alopecia. Y tienes que tratarlo. Y dime una cosa, ahora que lo has tratado, o sea, tienes que ir al tricólogo. Sí. ¿Y el dermatólogo no, dónde queda? Es que ahí vamos. O sea, en realidad, en Perú, para poder ser tricólogo, tienes que primero ser dermatólogo. Okay. ¿Ya? Entonces, hoy en día, al igual que la medicina estética que separa de la cirugía plástica y se separó de la dermatología, así nos separamos muchos grupos de médicos cirujanos y nos volvimos tricólogos, que es lo que yo hice, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que como es una condición que la padecen niños, muchas especialidades la ven. O sea, la niña que se le cae el pelo es una niña que tiene acné, es una niña que tiene síndrome de ovario poliquístico, es una niña que tiene resistencia a la insulina. Entonces es una niña que llega primero al médico interno, claro, y después se va a endocrinología y después la bioginecología, después se vio al dermatólogo y si es que el dermatólogo es tricólogo, la va a diagnosticar. Por eso es que todas las especialidades deberíamos manejar como síntoma la caída de pelo, porque se ve reflejado en todas las especialidades. ¿Y cuál es la alopecia más frecuente en la mujer? La alopecia androgenética. Yo pensé que era hormonal. O sea... Es que la alopecia androgenética es un tipo de alopecia hormonal genética. Okay. ¿Sí? Entonces, lo primero que creemos es que esta niña tiene un problema en las hormonas. Entonces van al endocrinólogo y el endocrinólogo le hace las dosajes de las hormonas y le dice, estás perfecta. No es por una causa hormonal. Pero la alopecia androgenética es una niña sensible a sus hormonas. Nunca las va a tener altas, las tiene normales. Y al estar normales se confirma la causa genética. Entonces esta hormona le afina el pelo. Y su objetivo será convertir el pelo en un vello, tal como ocurre en los hombres, y generar un espacio calvo. ¿Cuál es el tratamiento según las mujeres y los hombres? ¿O hay tratamientos distintos? No, son distintos. Es más, el manejo de una mujer es mucho más difícil que el manejo del hombre. Tratar a un hombre es extremadamente sencillo, porque sabemos que el 99% de los casos es generado por la testosterona. Le bloqueas el acceso a ella y ya está. En cambio, la mujer, como tiene las hormonas normales, no puede simplemente bloquear sus hormonas. Primero, porque depende de si va a ser mamá, si usa anticonceptivos, si tiene vida sexual activa, si ya tiene su androgenización completa, si está en la menopausa, si tiene cáncer de seno. Entonces el tratamiento nunca va a ser igual. Entonces yo tengo mujeres que trato en la edad menopáusica, como tengo tratamientos para edad fértil, como tengo tratamientos para edad de la pubertad. Entonces el tratamiento sí en la mujer es mucho más difícil porque depende de diferentes variantes, ¿no? Y depende de cada caso, usaremos cada tipo de medicamento. Yo, por ejemplo, a mí me dieron, comencé con la mesoterapia, de ahí pasé por el plasma y terminé con el finasteride. Y ahí fue cuando me dijeron, no puedes salir embarazada. Sí. Que era un tema, ¿no? Pero que claro que me dijeron que era un tratamiento en ese entonces que era para hombres. Claro, es que no estaba muy probado para las mujeres. Pero funcionaba. Sí. Y en mi caso funcionó, me paró, pero claro, tenía su efecto secundario, que era el que no podía. No puede ser madre, definitivamente. Y es que obviamente hay que escoger a aquella paciente. Hoy en día tenemos medicamentos como finasteride, dutasteride, espironolactona, que se usan dependiendo de la edad de la mujer y el tipo de alopecia, pero entre sus efectos secundarios no puede ser mamá, porque el bebé viene con malformaciones fetales. Por eso es que no todas pueden utilizarlo, ¿no?
Y en esa hora que estamos hablando del tema hormonal, y que lo comenté en el inicio, y yo, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? Bueno, no quería que jamás se me cayó el pelo, pero para mí lo fuerte comenzó con la caída parto, Claro. que pensé que era normal. Y hay muchas personas que también la tienen y terminé en el médico, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que la alopecia se desate en esa época de la vida de una mujer? Súper frecuente. Es más, quien tiene alopecia andrógena y tiene varios pospartos es una mujer que va a tener más rápido el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en cada posparto vas a perder un porcentaje de tus cabellos y el pelo que te va a venir atrás te va a venir con un calibre inferior. Entonces es súper frecuente que todas las mujeres que hemos sido madres y que tengamos alopecia andrógena se desarrolle. A todo esto, perder pelo después del embarazo es totalmente normal. En el embarazo el cabello nos crece espectacular por la progesterona. Entonces todos nuestros pelos se vuelven gordos, gruesos y abundantes. Y después de 3 meses del posparto se nos va a caer a todas las mujeres, tengamos o no alopecia, el cabello. Y va a estar repercutido en las entradas. Pero ¿a quién tiene que llamarle la atención? A la que después del 6º mes esa zona no crece, sino que se queda con un espacio, un claro. Y si tú escuchas la historia de la mujer con alopecia andrógena, es una mujer que te dijo, yo fui mamá y nunca me volvieron a crecer las entradas. Desde que fui mamá nunca me volvió a crecer este pelo. Es una mujer que debió acudir a tratarse ahí. Porque la que no tiene alopecia termina de dar de lactar y el cabello le crece. Claro. Y no te va a volver a buscar, ¿no? Pero sí es súper común que eso sea un factor debutante, ¿no? Y otra pregunta que tenía con el tema posparto, ¿hay tratamientos que se puedan hacer paralelamente a la lactancia? Sí, claro. Sí. ¿Sí se puede tratar? Por supuesto, hoy en día utilizamos minoxidil tópico, minoxidil en espuma, minoxidil oral, que suelen ser vasodilatadores. Usamos vitamina E, transcutol, Arsolve, que son otros vasodilatadores. Podemos usar plasma rico en plaquetas, bioestimulación con plasma. Ya hoy en día sabemos, después de muchos años, que este medicamento sí se puede usar. Hace 3 años nadie usaba minoxidil en lactancia. Nadie se atrevía a usarlo. Entonces la mujer con calvicie quería dejar de lactar, o sea, es no. Que no, a mí me cortaron, por ejemplo. Claro, porque te dicen, deja de dar de lactar porque se te deje caer el pelo, pero es que esa no era la solución, ¿no? Y al final, después de varios estudios, se logró conseguir que el medicamento es seguro. Se puede usar durante la lactancia sin ningún problema a partir del primer mes de la lactancia y el cabello no tiene por qué verse afectado. Y un tema que también me pasa a mí y quería, que yo lo tengo como una, o sea, aparte de la alopecia androgenética que tengo el tema del hipotiroidismo. O sea, ¿qué papel juega la tiroides? Y también cosas hormonales como el tratamiento con pastillas anticonceptivas. Si es que eso también hace a que el pelo también se te pueda caer. Por supuesto. Uno de los síntomas de la mujer con hipotiroidismo o hipertiroidismo es la caída de pelo. Y muchas pacientes llegan aquí a nosotros por un efluvio, una caída, y les mandamos a hacer exámenes y tienen hipotiroidismo. Pero el error está en que la típica paciente te dice, es que a mi mamá se le cae el pelo porque tiene hipotiroidismo. No es así. Si tú estás en tratamiento para tu tiroides, no tienes por qué tener caída de pelo. Entonces, esa mujer no quiere diagnosticar la alopecia que pueda tener agregada a su hipotiroidismo. Pero mientras no tengas tratamiento para tu tiroides, vas a tener caída de pelo. Pero una vez que estás en tratamiento, tu cabello no tiene por qué caerse. Si se cae, es porque tienes algún tipo de alopecia y tienes que tratarla. Y si tienes alopecia más hipotiroidismo, ¿es más aún o en teoría es lo mismo? Es lo mismo. Tal vez cuando suspendas el tratamiento del hipotiroidismo, que no debes suspenderlo porque es una condición de por vida, hay muchas mujeres que no lo usan, ellas van a tener cuadros de caída, pero es cuestión de educar a la paciente. Y con respecto a los anticonceptivos, lamentablemente hoy en día se ha puesto muy de moda el uso de anticonceptivos permanentes, es decir, el implante de brazo, la T hormonal, el anillo vaginal, la píldora del día siguiente, las inyecciones mensuales y trimestrales. Estos anticonceptivos están prohibidos en la mujer con alopecia andrógena, porque son anticonceptivos que son proandrogénicos, entonces van a afinar el pelo, generar acné,
subida de peso, afinamiento del cabello, o sea, tienen muchas complicaciones en la mujer con alopecia andrógena. Y el ginecólogo manda y no lo sabe, no pregunta si tiene acné, no pregunta si se le cae el pelo. No, o trata de curar una parte, pero claro, despierta otra, ¿no? Así es. Y obviamente los otros anticonceptivos que sí son compatibles con ellas tienen el doble filo del estrógeno. Entonces hay cáncer de mama, entonces hay insuficiencia venosa, presencia de varices, ¿verdad? Manchas. Entonces la verdad es que a la mujer con alopecia no todos los tratamientos le van bien. Entonces siempre hay que, yo trabajo con ginecólogos que ya saben de tricología y las derivo de que, ok, a esta paciente le puedes dar esto, pero no le puedes dar esto, porque no se conocían. Y hoy en día hay ginecólogos que te dicen, no, pero eso no tiene nada que ver, eso no te va a producir alopecia, ¿no? Porque no lo saben. Y ahora, la temida menopausia. Ahora, toda la gente un poco que me está siguiendo es el tema. Fiorella, me dice, pregunta por el tema. Es un factor, o sea, es un factor y yo creo que ahorita, bueno, y ya me lo has dicho, que justamente es la edad en que más mujeres, por supuesto, comienzan a venir y comienzan a tratarse de caída de pelo justamente cuando están en la pre o en la menopausia. ¿Qué tenemos que hacer? Se conoce como alopecia senil. Y nos pasa a todas las mujeres a partir de los 40-45 años y se instaura a partir de los 50. ¿Por qué? Por los estrógenos. Nuestras reservas estrogénicas empiezan a bajar y al estar reducidas, la testosterona, que es nuestra hormona no dominante, empieza a predominar sobre la piel. Y entonces ella empieza a nos androgeniza, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Nos produce la piel más oleosa en el cuero cabelludo, nos genera un poquito de caspa y nos empieza a generar afinamiento del pelo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a tratarnos con engrosadores de pelo como el minoxidil, vasodilatadores como el transcutol o el nanoxidil. Hay que utilizar bloqueadores tópicos de la testosterona que se puede usar de manera en spray y cuando son casos muy severos de manera oral. Y ahí, en ese tema de la menopausa, entra el famoso chip. Ok. ¿Ya? O sea, el chip que lamentablemente en este país está tan viralizado, no se puede usar en mujeres con caída de pelo. Y nuevamente los ginecólogos mandan el chip a todo el mundo sin saber que eso va a generar acné como principal efecto secundario, caída de pelo y subida de peso, porque la androgenización por este chip va a afectar mucho más a la mujer con alopecia andrógena. Entonces, mira qué interesante. Sí. Hay muchas amigas que tienen el chip, se les cae el pelo y no sabían. Por supuesto. O sea que ya Por supuesto, pero también ¿qué pasa? Hay mujeres que tienen síndrome perimenopáusico y son mujeres que no se levantan de la cama sin el chip. Claro. ¿Ya? Entonces hay que poner en un pilar que es lo más importante durante un tiempo. O sea, no es que vamos a tener una mujer con chip toda la vida, pues no. Será durante el periodo del síndrome perimenopáusico y luego podremos tratar de otra manera con ejercicio, con maca, con formas naturales de manejar la testosterona sin necesidad de utilizar testosteronas tópicas o inyectables. Y ahora que lo has mencionado, la duración de un tratamiento, ¿cuánto es lo que tiene que durar? Me imagino que también depende del tipo de alopecia. Que tiene. Toda la vida. Y creo que es algo que a mí me ha caracterizado hace 6 años que se abrió esta página en la red social. No te lo decían, porque es más fácil decirle a una paciente, mira, son 6 meses de tratamiento, claro, que decirte la verdad desde el día 1. Si tú sufres de alopecia andrógena o de algún tipo de alopecia cicatricial autoinmune, tú vas a ser mi paciente el resto de la vida. Porque es una condición que si yo te quito el vasodilatador, se te va a caer el pelo. Por eso es que hay mucha gente que le tiene miedo al minoxidil. Porque dice, doctor, es que si lo dejo usar se me va a caer el pelo. Sí, porque si tú tienes alopecia, necesitas el minoxidil como necesitas la pasta de los dientes. Y si tú lo comprendes así desde el día 1, de manera ética, el médico te lo dice, tú lo vas a comprender. Te va a costar, pero es como que yo te enseño a usar pasta de dientes a los 50 años. Pues. O sea, ¿por qué voy a tener que usar algo que nunca he usado en mi vida? ¿Por qué me voy a poner un químico, que también es la pasta de los dientes? Y la idea es educar, ¿no? El minoxidil es un medicamento bueno,
no es tóxico, se usa en niños, se usa en adolescentes, se usa en pacientes oncológicos, con antecedentes de cáncer de seno, en ancianos, ¿ok? Entonces no hay que tenerle miedo al uso permanente. Y es la honestidad de hablar con la paciente. Cuesta, pero es la mejor forma de llegar a ella, ¿no? Y de ahí ya dos últimas preguntas que tengo es los tratamientos naturales. Porque también, así como hay doctores, están todos los gurú del pelo. El gurú de pelo que echa café al champú, el romero y un montón de cosas. Entonces, ¿sirve o no sirve? A ver, si nos vamos a la parte bioquímica, el romero funcionaría, porque el romero es un vasodilatador. Y si tú tienes alopecia, necesitas que tus arterias se vasodilaten. Entonces, el romero es un vasodilatador natural. Entonces, hace muchísimos años que se lo descubrió, tiene un efecto. Por lo tanto, en una caída posparto, si tú haces un concentrado adecuado de romero y te lo colocas a nivel de las entradas, muy probablemente te ayude. Pero si tienes alopecia, tendrías que usar una concentración muy pura y no se sabe, porque nadie la estudia, de cuánto romero te tienes que poner para llegar a un dosaje de minoxidil. Entonces, si tú necesitas romero, muy probablemente necesites minoxidil. Entonces, creo que es más seguro, es más eficaz que colocarte romero, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Aquel que te sugiere romero también debería decirte, si te funciona no lo dejes de usar porque se te va a caer el pelo, ¿no? Porque de ahí el laurel, la cebolla, el café, ponerle anticonceptivos al shampoo, no tiene efectividad. ¿Qué pasa con la cafeína? La cafeína es un vasodilatador y hay shampoos que tienen cafeína. Y que lo he escuchado. Sí. Hay gente que le han funcionado y que se le deja caer el pelo. Esas son coincidencias. Hay gente que te dice no, que es una mentira, pero tiene un sustento. Es más, hay muchos estudios de la cafeína en lociones capilares, porque tiene un efecto vasodilatador. Porque, ¿a qué voy? El que tiene alopecia necesita vasodilatar arterias. Entonces, usar shampoos con cafeína, usar productos que tengan vasodilatadores, por ejemplo, no por decirte marcas, ¿no? Si tú te vas a la farmacia y pides una loción anticaída, te van a entregar 5 marcas en el mercado. Y si tú ves lo que contienen, tienen nanoxidil o aminexil. ¿Qué son? Son vasodilatadores cosméticos. Pero si necesitas esto, es porque necesitas minoxidil, que es un producto medicado. Entonces, claro, si tú usaste una loción cosmética que te ayudó, es porque ese producto tiene un vasodilatador y si lo dejas de usar se te va a caer el pelo. Entonces, por eso es que muchas mujeres que se nos cae el cabello hemos probado de todo. O sea, de todo. Hemos probado ampollas, colágeno, biotina, shampoo. Nos conocemos todas las marcas porque hemos hecho de todo para que se nos deje caer el pelo. Y por eso es la idea de lo que tú haces, lo que yo hago, o sea, educar. Educar de que no satanizando las marcas que existen, pero educando en qué hacer, qué no hacer, porque mucha gente pierde tiempo. Y yo creo que ahí quiero cerrar con esto, es qué tan importante es que una mujer vaya. Sí, es que se pierde tiempo. A mí me encantaría que aquella mujer que esperó tenga una alopecia androgenética, porque yo sé que se la voy a revertir. Pero ¿qué pasa? Que me pasa, que es una alopecia cicatricial. Y pasan mucho tiempo automedicándose y ese hueco que empezó siendo chiquito en la patilla, creció a la otra, se expandió acá. Y cuando yo la veo le digo, no puedo ayudarte. Lo único que puedo hacer es evitar que te siga creciendo el espacio. Entonces ahí es donde viene la educación. O sea, si te está cayendo el pelo, si ves un huequito, si ves un espacio, busca ayuda de un médico tricólogo. En Perú hay excelentes dermatólogos, tricólogos. Ya cada vez somos más médicos que nos dedicamos a la ciencia de la tricología. No tenemos nada de qué envidiarle a Brasil ni a Europa. Nosotros estamos muy adelantados al tratamiento de la alopecia. Tenemos todo lo que hay en Brasil, todo lo que hay en Europa, lo tenemos aquí. Entonces, podemos tratarlo. Yo creo que estamos más avanzados que Estados Unidos, porque acuérdate que la FDA no deja tratar muchas cosas. Nosotros nos basamos en los colegios europeos, así que nuestros avances en tricología son muy altos. Podemos tratar todo tipo de alopecias y la idea es un diagnóstico a tiempo,
no la automedicación porque se pierde mucho dinero y tiempo y tratar pues de educar al paciente. Bueno, gracias María Belén, gracias por esclarecer estas dudas y sobre todo para decir, y por lo que nos ha contado María Belén, hay solución. O sea, la calvicie o la caída de pelo de la mujer ya tiene solución. No es como antes, que de repente no había un ramillete de soluciones y tratamientos para todos los tipos de casos, pero ya la hay. Entonces es importante que visiten a doctoras, a dermatólogas, psicólogas como María Belén, para que les diagnostique y les dé su tratamiento justo, necesario. Muchas gracias. De nada, un placer. Y ya voy a visitar. Cuando quieras, aquí te espero. Gracias.